Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acuérdense que Pablo, que es misionero, le escribe esto a Timoteo, que es pastor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia necesita de estas personas que puedan enseñar, porque hay muchos que saben, que entienden, pero que no pueden enseñar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto de que Timoteo era soldado no solamente se aplica a los pastores, sino a todos los creyentes. Todos estamos en guerra. Guerra contra el mal, guerra contra el pecado, guerra contra el diablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, si Dios te ha llamado a servirle en el ministerio, pues sírvele en el ministerio. Entonces el cristiano es un soldado. Y dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los atletas, para poder ganar un premio, tienen que esforzarse, tienen que abstenerse de muchas cosas. Y luego compara al creyente con un labrador, dice el 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El soldado la tiene dura. El luchador, el atleta, la tiene dura. Y el labrador también. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quién es el labrador? El agricultor. El trabajo del campo es un trabajo muy duro. Bueno, yo supongo, yo nunca trabajé en el campo, pero me imagino. Y lo que dice el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdense que esta frase, considera, es la base de la hermenéutica. Para poder interpretar correctamente las Escrituras debemos considerarlas, meditar en ellas, estudiar, conocer su significado para poder aplicarlo a la vida diaria. No podemos aplicar lo que no entendemos. No podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Vamos a hacer una oración. Bendito seas, Dios nuestro. Siempre tenemos motivos para alabarte. Te damos las gracias por este día que nos concedes la vida y la salud y que podemos reunirnos. Te pedimos una bendición, Padre, a través de tu palabra, para todos los que estamos aquí, para los que faltan por venir. Que tu Espíritu Santo aplique tus verdades a cada uno de nosotros. Tú nos hiciste, tú nos conoces, tú sabes en qué condición nos encontramos. Tú conoces nuestras dudas, temores, pecados, necesidades. Ayúdanos a todos. Que tu palabra haga lo que los hombres no pueden. Gracias, Padre, y bendice también tu palabra en otras partes donde se reúne tu pueblo, tus escogidos, en México y en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Debemos considerar, debemos analizar, debemos reflexionar, debemos estudiar, y eso no es fácil. Durante muchos años nos acostumbramos, nos habituamos a cosas negativas. Algunos de nosotros ni siquiera teníamos el hábito de leer. Entonces, adquirir ese hábito y que se haga algo permanente, algo fijo, no resulta fácil. Bueno, en realidad cualquier responsabilidad que surge de la vida cristiana no es fácil. Nosotros sabemos que el orar es algo natural en los creyentes.
Una persona que no ora, pues no es cristiana, así de sencillo. Todos los cristianos oran. Pero aunque es natural, de todos modos no es fácil. Estaba yo pensando el otro día, ¿cuánto he predicado yo acerca de la oración? ¿Cuántas cosas he dicho yo acerca de la oración? Y todavía le tengo que decir a veces a Dios, Dios, enséñame a orar. ¿Cómo es posible que después de tantos años de hablar acerca del tema, todavía siento como si no supiera orar? Cualquier cosa que tengamos que hacer, evangelizar, visitar a los enfermos, aconsejar a los que están desanimados, nada de eso es fácil. Los soldados, los luchadores, los atletas, los agricultores, para poder llevar fruto, para poder esperar el éxito, tienen que ser esforzados y tienen que ser diligentes, tienen que ser constantes. Pues ¿de qué sirve que hagan ejercicio un día y otro día no? Que un día trabajen y otro día no. Un agricultor, para poder cosechar, tiene que trabajar bien duro. Tiene que abrir el surco, y si tiene piedras, pues tiene que hacer a un lado las piedras. Y ya después de haber sembrado, tiene que estar esperando que venga la lluvia. Nuestro trabajo depende, más bien, el éxito en nuestro trabajo depende no de que nosotros sembremos la palabra, depende de lo que Dios haga. Pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad es trabajar. Porque si no trabajamos, ¿cómo vamos a cosechar? Si no les hablamos del Evangelio a los que nos rodean, entonces ¿cómo llevaremos fruto? Vean 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3, 6. No ven el 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De quién era el mérito a fin de cuentas? ¿De que las personas fueran salvas? Pues de Dios, que hizo que llevara fruto el trabajo de Pablo y el trabajo de Apolos. Nosotros predicamos, nosotros oramos, evangelizamos y oramos. Pero si alguno llega a ser salvo, pues no cabe duda que fue Dios quien lo hizo. Nos da mucho gusto que una persona llegue a ser convertida, no tanto porque se justifique nuestro trabajo, no tanto porque se justifique nuestro sueldo. Nos da mucho gusto porque vemos la mano de Dios en esa persona. Cuando un pecador se arrepiente y es perdonado y salvado, ahí se ve un milagro de Dios y nos da mucho gusto ver eso. Si la gente reconoce nuestro trabajo o no, si la gente habla bien de nosotros o habla mal, eso no importa. Lo que importa es que la gente se salve, pero si Dios no interviene, pues la gente no se salva. Nuestra responsabilidad es trabajar duro. El agricultor trabaja duro, pero si Dios no manda la lluvia, pues entonces todo lo que invirtió, todo el grano que sembró, pues se va a echar a perder. El agricultor está esperando que Dios mande la lluvia, espera que Dios la mande, pero pues hay épocas de sequía que pueden durar 1, que pueden durar 2 años, y entonces los agricultores que dependen de la cosecha pues no van a tener nada, y el guardadito que tenían pues se lo van a gastar todo y se van a meter en problemas. Pablo trabajó duro,
Apolos lo apoyó y ambos estaban esperando que Dios diera el crecimiento. Pero, ¿cómo podemos esperar nosotros que la gente sea salva si no hacemos nada? Es posible que un cristiano esté orando por personas para que sean salvas y que no mueva ni un dedo para que se salven. No basta orar. Tenemos que hacer algo aparte de orar. Los que predicamos somos instrumentos en las manos de Dios. Y si hay éxito, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace. Eso es lo que dice el versículo 7, 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. O sea, nosotros no podemos presumir de nada. Porque si hay éxito, el éxito viene porque Dios hace que venga. Nosotros evangelizamos, abrimos el surco y esperamos pues que Dios haga que ese surco un día se llene de fruto. Nosotros, antes de ser convertidos, éramos tierra mala, pero Dios nos hizo tierra buena. La tierra mala no puede producir buen fruto. Todos éramos tierra mala, pero Dios hizo que fuéramos tierra buena. Éramos parcela que llevaba espinos y abrojos, así dice uno de los profetas. Si no hubiera sido por la mano de Dios, ¿en dónde estuviéramos algunos de nosotros? En la cárcel, en el hospital, en el manicomio, en el panteón. Éramos árboles malos, llevábamos frutos malos. Pero lo peor del asunto es que creíamos ser buenos. Todos los inconversos, las personas que no creen en Cristo, creen ser buenas personas. Aún los ladrones y los criminales creen ser buenas personas. Imagínense un hombre trabajador y decente. Yo nunca le he hecho daño a nadie. A mí no me gusta meterme en problemas con nadie. Yo no necesito del Evangelio. Los que necesitan del Evangelio son los malvados, pero yo soy bueno. Cuando Juan el Bautista predicaba, una frase que usaba al predicar era: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Para qué está puesta un hacha a la raíz de los árboles? Porque se va a cortar el árbol con el hacha. Y esto hablaba de que Juan el Bautista le estaba diciendo a los fariseos que todos ellos iban a rendir cuentas. Durante siglos Dios bendijo a los israelitas. Ellos conocían la palabra de Dios. Entonces, con esas palabras Juan les da a entender: todo lo que ustedes han aprendido durante siglos, ustedes van a rendir cuentas. Dios los va a llamar a cuentas. Los que más conocen la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer ese día? Que tengamos que rendir cuentas. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Dios espera que cada cristiano lleve fruto, que glorifiquemos su santo nombre de esa manera, que la gente que nos conoce no tenga ninguna duda de que somos cristianos, que no piensen que somos hipócritas. Y si hay algo que está mal en nosotros, Él nos va a limpiar, nos va a podar. ¿Para qué se poda un árbol? Para que lleve más fruto. Entonces, si estamos llevando poco fruto, Dios nos podará, nos limpiará para que llevemos más fruto. Pero la poda no nos gusta. La poda a nadie le gusta. Dios nos aflige, nos mete en problemas, tenemos necesidades, enfermedades, crisis, aflicciones, todo con el propósito de que llevemos más fruto. Dios espera recibir una cosecha. Espera recibir una cosecha en nosotros y en otros por medio de nosotros.
Podemos decir, valga la expresión, que aunque Dios es todopoderoso, depende de los creyentes. Pero ¿cómo depende de nosotros? Vean, si Dios hubiera querido, hubiera mandado a los ángeles a evangelizar. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto sus mandamientos en el cielo de modo que todos los vieran. Dios podría haber hecho que su voz se escuchara por todo el mundo y no la de los predicadores. Pero Dios quiso hablar a la gente por medio de los predicadores, por medio de los creyentes. Vean 1 Corintios 3. Ya vimos el 7, ¿no? Y dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, pues siervos de Dios, ¿no? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esta recompensa, acuérdense, no habla de la salvación, habla de las coronas que recibirán los creyentes según hayan trabajado para el Señor. Y dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Vean, la palabra labranza habla de un campo de cultivo. Los cristianos somos un campo de cultivo y Dios está esperando que si Él nos está cultivando, que llevemos fruto. Aquí dicen, nosotros somos colaboradores de Dios. Aquí está hablando Pablo y acerca de él y acerca de los que andaban con él. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, Dios está trabajando y nosotros estamos trabajando junto con Él. Entonces, cuando evangelizamos, estamos trabajando para Dios. Cuando predicamos el Evangelio, estamos trabajando para Dios, pero también para la gente. Queremos ser útiles a nuestros semejantes. Queremos que los hombres dejen su pecado, que se arrepientan. Queremos verlos salvos. No nos conformamos con menos que eso. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos empiezan y no acaban. Hay personas que prometen mucho, que parecen ser buenos prospectos, que parece que van a ser salvos, y luego de repente los vemos que se alejan y ya no los volvemos a ver. Esperábamos una cosecha, pero no hubo ninguna. Un labrador debe estar trabajando. ¿Cómo va a esperar una cosecha si no trabaja? Un agricultor que no trabaja es una contradicción. Un soldado que no va a la guerra, pues entonces, ¿qué está haciendo? Los predicadores son ministros de Dios. ¿Pero qué quiere decir la palabra ministro? Quiere decir servidor. ¿A quién sirve el ministro? Sirve a Dios y sirve al prójimo. En el grado en que seamos esforzados, podremos esperar la recompensa del agricultor, la recompensa del obrero, del trabajador. Hay agricultores que gastan mucho tiempo en preparar el campo, en sembrarlo. Gastan tiempo, dinero, esfuerzo, gastan muchas energías. Y luego, si Dios no manda la lluvia, todo lo que se va a perder es algo tremendo. Qué terrible sería que estuviéramos predicando y predicando y predicando y que las almas no se salvaran. Si estamos orando por una persona, por uno de nuestros seres queridos, supongamos que ustedes están muy preocupados por un ser querido y están orando por él. Pasan las semanas, pasan los meses y ese pariente no se salva. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Bueno, pues no se salva, pues que no se salve. No, eso no puede ser, no, eso nos duele, eso nos preocupa. Supongamos que ustedes tuvieran un hijo en el hospital, que estuviera internado, y pasaran 15 días, y ustedes estuvieran yendo todos los días al hospital a verlo, y ya pasó un mes, y sigue hospitalizado, y se alarga, ya van 2 meses, va a llegar el día en que ustedes van a decir, no, pues no se sana, pues que no se sana, ya no voy al hospital. No, pues ¿cómo?
No, pues es mi hijito, Dios mío, sana a mi hijo, salva a mi hijo. Así deberíamos hacer con los que no son convertidos. En lugar de desentendernos de los que no son salvos, más y más debiéramos preocuparnos por ellos. Hay una parte donde Pablo dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Y hay otra parte donde dice, sufro dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? ¿Por qué las madres quieren tanto a sus hijos? Pues por lo que les duele el parto. Tantos meses que lo llevaron en el vientre, ¿cómo no van a amar a ese niño? Si nosotros oramos por una persona y nos duele que esa persona no se salva, y un día la vemos salva, ¡wow! ¡Qué gusto nos da! Ya lo engendramos, es nuestro hijo espiritual. Sufrimos dolores de parto, pero los dolores de parto no fueron en vano, porque ahí está el niño, ahí está el hijo. Cuando un agricultor siembra, Dios puede mandar poca lluvia, que no sea suficiente. Dios puede mandar mucha lluvia, que echa a perder de todos modos el grano. Pero nosotros queremos una cosecha que sea acorde al esfuerzo que empleamos en todo aquello. Si nosotros predicamos, Dios puede salvar a muchos, Dios puede salvar a pocos, Dios pudiera no salvar a ninguno, pero si cumplimos con nuestro deber, nosotros tendremos paz. Por muy duro que trabajemos, por mucho que oremos, la salvación no depende de nosotros. La salvación depende enteramente de Dios. La vida cristiana nunca fue fácil y nunca lo será. ¿Por qué Dios nos manda que trabajemos duro? Hay un estudio del hermano Tomás, no recuerdo cuál es el tema que está tratando, y dice, si tú sientes que estás cansado de trabajar para Dios y sientes la tentación de tomarte unas vacaciones, de descansar, de ya no trabajar tanto, dice, esto es señal de que tienes que trabajar más. O sea, es mala seña que nos vayamos a dormir la siesta cuando tantos están en riesgo de perder su alma. Si estamos conscientes de lo que valen nuestros seres queridos, si estamos conscientes de lo que vale una sola alma, no estaremos contentos hasta que sean salvas esas personas. Y últimamente, si estamos derramando nuestras lágrimas por nuestros seres queridos que no son convertidos y muriéramos sin verlos convertidos, nosotros no perdimos nada. Los que perdieron fueron ellos. Cuando nosotros oramos y lloramos por nuestros seres queridos y ellos no se ablandan, nosotros sí nos ablandamos. Y cuando nosotros nos ablandamos, estamos viendo que nuestra oración no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de energía. Dios está obrando, si no en aquellos, sí en nosotros, y eso es bueno. Cuando nosotros lloramos por nuestros seres queridos, Dios nos está preparando a nosotros. A lo mejor nos va a usar mañana, pasado mañana. ¿Quién sabe qué vaya a hacer Dios? Vean Romanos 16. Vean lo que le dice Pablo a los de la iglesia de Roma, Romanos 16:6. Aquí ya está en la conclusión y les dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vean lo que les dice. ¿Quién sabe quién sería esta mujer? María. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pero vean, María era una mujer. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice: esforzaos varonilmente y esforzaos, ¿cómo dice el texto? Ayúdenme.
trabajad varonilmente y esforzaos. No recuerdo exactamente las palabras, pero da a entender que un cristiano debiera tener más energía para trabajar que una mujer. Pero hay iglesias donde parece que las mujeres tienen más interés en las cosas de Dios que los hombres. ¿Por qué? Una mujer va a evangelizar más que un hombre. ¿Por qué? Hay mujeres que se preocupan de que las cosas estén bien hechas, de que andan animando a los hombres a que hagan las cosas. ¿Pero por qué? Debería ser al revés. Nosotros los hombres deberíamos de animar a las mujeres a que hicieran las cosas. Aquí mismo, en este capítulo 16, ven el versículo 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, o trabajan para el Señor, es lo mismo. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Vean, 3 mujeres aquí. Dice que han trabajado mucho, o sea, no poco. ¿Será posible que las mujeres tengan un sexto sentido espiritual? ¿Será posible que las mujeres entiendan más el peligro en que se encuentran que los hombres? Hay padres que permiten que sus hijos hagan lo que quieran. No les llaman la atención, no los disciplinan, no los aconsejan, no los amonestan, ni hablan con ellos. Hay padres que son bien desentendidos de sus hijos, pero hay mujeres que están pero así sobre los hijos. O sea, son mujeres que dicen, no, pues si mi marido no se pone las pilas, me las voy a poner yo. Está bien, alguien tiene que ponerse las pilas, porque si no, pues, los hijos todos se van a desbalagar. Hay hijos que dicen, mi papá nunca me pegó, no, pero mi mamá me daba unas, qué bueno que te las haya dado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque las madres entienden, no, mi hijo se va a echar a perder si dijo que ande en malos pasos. Hay madres que ven el hijo que llega oliendo a cigarro o llega oliendo a cerveza, no hombre, agarran un palo y les dan una. Vuelvan a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A esto nos conduce la hermenéutica. La hermenéutica nos conduce a considerar y a tener entendimiento en todo. La hermenéutica nos conduce al entendimiento y el entendimiento nos conduce a la homilética. La hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. ¿Cómo podemos interpretar las Escrituras? Para poder conocer el significado verdadero del texto. Y ya conociendo el significado verdadero del texto, entonces podemos ser conducidos a la homilética, a preparar una predicación. Pero debemos analizar, debemos pensar, debemos reflexionar, debemos escudriñar. Hay algunos que predican pensando que el mensaje les va a llegar del cielo. Pero vean cómo dice 2 de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué va a pasar si no usamos bien la palabra de verdad, si no la entendemos, si no la discernimos? Que nos vamos a ser avergonzados. Y vean cómo empieza el versículo: procura con diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra procurar? La palabra procurar quiere decir esforzarnos en algo, echarle ganas. Dice procura y luego dice con diligencia, como si la palabra procurar no fuera suficiente. Con diligencia quiere decir constantemente, continuamente. No te desanimes, échale ganas. No tienes ganas, no importa, no es de que tengas ganas. Tú estudia, tú analiza, investiga, para que puedas contestar a las preguntas que te hagan.
Si una persona predica sin haber estudiado, se va a avergonzar. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, uno puede predicar sin haber estudiado y después de predicar sentirse uno bien por pensar que uno predicó bien. ¿Pero es posible eso? ¿Cómo podríamos esperar eso? Uno puede pensar que predicó bien cuando predicó uno mal. Y puede uno pensar que predicó uno mal cuando las cosas salieron bien. Es que aquí hay cosas que uno no alcanza a entender. Dios trata con las personas de muchas maneras, tanto con los que escuchan como con el que está predicando. Hay predicaciones que podemos concluir que son más para nosotros que para los demás. Es decir, esta predicación me queda a mí. Pero quién sabe, a lo mejor le quedó a fulano, le quedó a sutano, le quedó a mengano. Nosotros oramos porque Dios bendiga su palabra y pues Dios la puede bendecir de muchas maneras. En la persona tal vez en que menos pensaríamos. El asunto es que tenemos que estudiar para no ser avergonzados. Esta palabra considera debe de conducirnos a entender claramente, a poder explicarles a otros lo que entendemos. Esta palabra considera, refuta el misticismo y el subjetivismo. Vean, ¿por qué? ¿Qué cosa es el misticismo? Vean, hay personas que predican, ¿saben cómo? Yo conocí a un amigo pentecostés que así le hacía. Dice, yo no sé de qué voy a predicar. Dice, yo abro la Biblia, dice, de aquí voy a predicar. Ahí donde caía su dedo, dice, de aquí voy a predicar. Eso no solamente es misticismo, eso casi huele a brujería. ¿Cómo es posible que un cristiano fuera a predicar de esa manera? Y también refuta el subjetivismo. ¿Qué cosa es el subjetivismo? Pues basarnos en nuestros propios sentimientos. Yo siento que este versículo dice esto. No. El versículo dice lo que dice. El versículo no dice lo que tú sientes que dice, o lo que tú se te ocurre pensar que dice. No. Debemos investigar qué es exactamente lo que dice ese texto. ¿Con qué propósito fue escrito? ¿A quién se dirigió? ¿A quién se le puede aplicar a eso? Debemos estar bien seguros de eso, porque si no, nos vamos a meter en problemas nosotros delante de Dios y vamos a meter en problemas a la gente también. En alguna ocasión yo les comentaba que hay algunas personas que hacen reuniones en su casa y se reúnen alrededor de una mesa. Dice, a ver tú, hermano, ¿qué opinas de este texto? Y ya da su opinión. Y tú, hermano, cada quien da su opinión. Y en síntesis, ¿qué es lo que dice el texto? No llegaron a ninguna conclusión. Uno dio una opinión, otro dio otra y otro dio otra. Y a fin de cuentas todo quedó en nada. Lo que compartieron no fueron sus conocimientos, lo que compartieron fue su ignorancia. Y nadie sale beneficiado de eso. Debemos entender lo que dice el texto. Y esto es lo que dice el texto. Y esto se aplica a todos. Todos estamos sujetos al texto. Todos debemos obedecer lo que está escrito, porque lo que está escrito es palabra de Dios y no palabra de hombre. Esas personas que interpretan de manera subjetiva el texto, a lo mejor tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Esas personas que dicen, Dios me reveló, son personas que no creen en la suficiencia de las Escrituras. Dios quiso que se escribieran las palabras que Él quiso y que se interpretaran como Él cree que deben de interpretarse. No debemos agregar a lo que está escrito, ni tampoco debemos quitar. Ya no hay apóstoles ahora, ya no hay más revelaciones.
Las revelaciones nacen de esto precisamente, del subjetivismo. Les dije hace 8 días o hace 15 días de aquella profetisa que decía: en esta iglesia las mujeres no deben usar aretes. Pero eso es puro subjetivismo. Yo siento que las mujeres no deben usar aretes, pero eso es lo que ella siente. ¿Cómo puede demostrar con la Biblia que es pecado que una mujer use aretes? Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado un cerebro, y debemos pedir a Dios que nos enseñe a usarlo y que lo usemos para su gloria. Pero ¿saben qué? Para eso debemos disciplinar nuestra mente, y eso no es fácil. Los que no tienen el hábito de leer se aburren ya después de 5 o 10 minutos. Una persona que tiene el hábito de leer puede leer 1 hora, 1 hora y media sin problemas. Pero hay personas que nada más entran en contacto con las letras y les da sueño. Ahí puede estar la carne, ahí puede estar el diablo también. Hay personas que no son disciplinados en nada y sienten que no pueden avanzar, por lo mismo se sienten estancados, son inconstantes, a veces leen, a veces no, a veces oran, a veces no. Necesitamos una mente sobria, una mente equilibrada, una mente balanceada. Todo empieza aquí a través de la mente. Debemos obligarnos a nosotros mismos a estudiar. No vamos a estudiar si sentimos ganas. Dicen algunos: yo voy a misa cuando siento ganas. Dicen: no, pues estás loco. A ver, di lo mismo cuando vas a trabajar. Yo voy a trabajar cuando tengo ganas. No, vas a trabajar porque tienes que ir. Nosotros debemos estudiar porque debemos estudiar, no porque tengamos ganas. Debemos evangelizar porque tenemos que hacerlo, no porque tengamos ganas tampoco. Entonces nuestra mente debe estar alerta, debemos ser listos, debemos estar preparados, porque es posible que hagamos planes para hacer algo y luego a la mera hora no hagamos nada. Ay, voy a leer más, ay, voy a orar más, ay, voy a ayunar, y luego a la mera hora nada de nada. Resoluciones que no se cumplen, promesas que no se cumplen. Necesitamos una mente ordenada. Debemos estar al alba acerca de lo que tenemos que hacer. Y eso que piensas hacer, hazlo. Pídele a Dios ayuda y hazlo. ¿Y saben por qué? Porque los pensamientos necios rondan muy cerca. Muchos de nosotros no podemos concentrarnos en pensar positivamente. Durante años nuestra mente viajaba de un lugar a otro. Pensábamos en una tontería y luego en otra. Debemos acostumbrarnos a pensar espiritualmente. Durante años pensamos como mundanos, como carnales, como inconversos. Ahora debemos aprender a pensar como cristianos. Necesitamos una mente que razona, una mente que calcula los gastos, que hace cuentas, hasta que Dios nos afecte. Hay un versículo en el Salmo 119 donde dice el rey David: aviva mi corazón para que tema tu nombre. Dice: aviva mi corazón. O sea, él se sentía como apagado, se sentía como desanimado. Yo no dudo que ustedes a veces, en las mañanas, en las noches, se sientan desanimados porque tienen un problema, porque están cansados, tienen un hijo enfermo, tienen un pariente en el hospital, tienen que ir a comprar algo al mercado y no pueden concentrarse en las cosas de Dios. En esos momentos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dios mío, ayúdame. Yo tengo que buscar tu rostro, ayúdame. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé inteligencia espiritual, porque tal vez ustedes tengan mucha inteligencia carnal, inteligencia mundana. Necesitamos inteligencia espiritual. Vean, 1 Corintios, capítulo 1. A ver, permítanme. No, mejor vean Efesios 1, ¿sí?
1:9. No miento, 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Está hablando del poder de Dios, ¿no? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Vean qué clase de poder tiene Dios, que resucitó a Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo es que llega a nosotros la inteligencia espiritual? Hay niños que nacen muy inteligentes. Hay niños que son bien buenos para los estudios. Ni tiene uno que andar sobre de ellos. No, puros 9, puros 10 se sacan. Pero hay otros niños que son bien tontitos, bien limitados, que apenas si pasan de puro panzado. No cabe duda que ahí está la mano de Dios, ¿sí? Porque si mi niño saca malas calificaciones, pues ni modo de darle de coscorrones. Por eso yo necesito ayudarlo y apoyarlo y saber cómo le ayudo para que pueda mejorar sus calificaciones. Pero con coscorrones pues no voy a hacer que saque 10. ¿Cómo es que llega la inteligencia a un niño? Pues tiene que llegar de arriba. Y lo mismo sucede con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos llega así, por el poder de Dios. O sea, Dios nos enseña a usar esa inteligencia para su gloria, porque no es una inteligencia como la de los hombres de este mundo. Es una inteligencia que viene de arriba. Es una capacidad que Dios nos da para poder agradarle, para poder servirle, para andar en obediencia delante de Él. Porque si no le obedecemos, porque si no le honramos, si no le glorificamos, entonces ¿cuál inteligencia? Entonces somos necios y no sabios. Dios quiere que entendamos bien su palabra. Si ustedes no entienden alguna cosa, el otro día yo les recomendaba que se compraran algún comentario, algún diccionario, algún manual, algún libro que les pueda servir. Ahora ya con las ayudas electrónicas hay un montón de libros que ustedes pueden bajar, que ustedes pueden estudiar. Antes no existían estos privilegios, ahora ya si no lo hacemos pues no tenemos excusa. Y si entendemos la verdad, si conocemos las Escrituras y si predicamos la verdad, ¿saben qué va a ocurrir? Vamos a tener problemas, porque el diablo quiere cerrarnos la boca. El diablo no quiere que entendamos la verdad, no quiere que obedezcamos la verdad. Pero si lo hacemos, el diablo nos va a atacar. El diablo odia la verdad a todos los que creen en ella. Hay iglesias, no me lo van ustedes a creer, donde le dicen al pastor que por favor no predique acerca del infierno. Entonces, ¿de qué vamos a predicar? ¿Vamos a predicar temas que a la gente les gusten nada más? Debemos predicar todo lo que la Biblia dice, no nada más las cosas que puedan parecer agradables. El otro día me dijo un muchacho que está predicando en su casa y tocó el tema del pecado y le dijo uno de sus sobrinos, dice, ay tío, dice, tú estás mal, dice, ya estamos en el siglo XXI y estás hablando todavía del pecado. Dice, eso déjalo para los cristianos primitivos. Debemos predicar la verdad y si a la gente no le gusta, pues ni modo. Cuando Pablo predicaba, una de dos, o la gente se convertía o la gente lo perseguía, cualquiera de las dos. Si hemos de ser fieles a la verdad, tal vez tengamos que sufrir. ¿Se acuerdan? Ustedes han leído de Spurgeon cómo hubo una época cuando lo calumniaban mucho, lo atacaban pero demasiado, le sacaban caricaturas en los periódicos. Iban muchos a escucharlo nada más para burlarse de él.
Y luego no solamente aprendió Spurgeon de eso, de su misma enfermedad. ¿Cuántos años sufrió Spurgeon con su enfermedad? Dios nos enseña a través de muchas cosas. El apóstol Pablo, ¿cuánto tuvo que aprender a través de sus persecuciones y de sus encarcelamientos? Pero pocos han sido usados a través de la historia más que el apóstol Pablo. Para que podamos ser útiles a otros, Dios nos hará sufrir. Dios nos humilla, nos baja los humos. No podemos ayudar a los demás sin sufrir realmente. No podremos cosechar sin trabajar duramente. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, pero eso encontraremos, si no hoy, mañana. Los sufrimientos nos prueban a todos, tanto a creyentes como a pastores. Los sufrimientos muestran cuáles son nuestros motivos, por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Un pastor puede decir, si predico la verdad la gente se va, mejor les voy a predicar cosas suavecitas para que la gente no se vaya y para que dé su ofrenda o su diezmo. Entonces predican cosas placenteras, agradables para que la gente no se vaya. Y también eso prueba si hay pecado en nosotros. Si nosotros vamos a predicar, el texto, antes de hablarles a ustedes, debe de hablarnos a nosotros. Como un predicador va a decir, ese texto les queda a todos menos a mí. Ustedes han leído el libro de Job. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Job? Cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job en un principio tenía muy poco conocimiento de Dios, pero cuando ya terminó la historia, dice, ahora mis ojos te ven, dice, ahora sí te conozco, antes te conocía muy poco. Cristo habló de podarnos para que lleváramos más fruto. Si nosotros le pedimos a Dios en oración que haga que llevemos fruto, Él nos podará. El otro día me dijo un amigo, no me acuerdo si se los comenté, dice, no sé qué pasa, que yo oro un día y al día siguiente me sucede algo relacionado con lo que oré un día antes. Le digo, para que veas que Dios no está sordo. Dice, un día antes le pedí a Dios, Dios, dame sabiduría para amar a mi esposa. Dice, ¿y qué cree, hermano? Dice, que el día siguiente mi esposa me hizo un coraje, dice, se puso a discutir conmigo. Y digo, ahí está la respuesta a tu oración. Dice, ¿pero cómo? Dice, le digo, le estás diciendo a Dios que te enseñe a amar a tu esposa, pues debes amarla aún con el berrinche que te hizo. ¿Vas a amar a tu esposa cuando dejes de hacer berrinches? Si nosotros los hombres a menudo hacemos berrinches, ¿por qué las mujeres no los harían? Las mujeres berrinchudas no nos gustan a los maridos. Las mujeres caprichudas, independientes, estrictas, que son como cuchillitos de palo, pues no nos gustan. Pero debemos amar a nuestras mujeres. Las mujeres deben amar a los maridos con todos los defectos que puedan tener. Dios nos poda, el asunto es que tenemos que llevar fruto. ¿Eres cristiano? Demuéstralo. ¿Has aprendido? Demuéstralo. ¿De qué sirve que estés leyendo? Entiendes el texto, pero pues no lo pones en práctica. Pedro negó a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Que Satanás los zarandeó. Es necesario que Satanás nos zarandee. Es necesario que tengamos que llorar amargamente para que aprendamos, como sea. El apóstol Pedro aprendió y salió perfeccionado después de su negación y después de su zarandeada. Como sea, el asunto es que Dios nos enseñe. Cuando Esteban murió, era un jovencito y ya llevaba fruto, pero murió y llevó más fruto. Él no perdió nada. Todos los cristianos que murieron jóvenes por ser cristianos, muriendo llevaron más fruto. Dios hará que llevemos fruto, sea con nuestra vida, sea con nuestra muerte. Que Dios nos enseñe a hacer su voluntad
a obedecerle en todo. Les comentaba yo en una ocasión que hubo misioneros gringos que se fueron de misioneros a África y acababan de llegar a África y pronto, ¡pum!, los mataron los caníbales y se los comieron. Dejaron su patria, dejaron su cultura, su familia y se fueron a evangelizar a África para terminar en el estómago, en los intestinos de los caníbales. Pero llevaron fruto, créanlo. Dios se encarga de eso. Dios nos mantiene humildes de una manera o de otra, porque la soberbia no nos queda. El otro día yo les comentaba, cuando hablaba acerca de la humildad y de la mansedumbre, no, eso fue un miércoles, que la verdadera humildad, la verdadera mansedumbre, no es la que dice, yo no soy nada, no valgo nada, no le importo a nadie, soy un donadie. La verdadera humildad consiste en pensar en los demás, no en nosotros. Una persona puede creer que es muy humilde cuando está llena de soberbia. Por ejemplo, el que dice, yo no merezco la salvación, yo soy un hijo del diablo, yo no merezco ser salvo. Eso puede nacer no de la humildad, sino de la soberbia. La soberbia se esconde, se camuflea, se camuflajea. La verdadera humildad consiste en no estar pensando en nosotros, que cómo me siento, que lo que tengo, que lo que no tengo, no, es pensar en los demás. ¿Cómo puedo ser útil a mis semejantes? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Esa es la verdadera humildad. Que Dios nos enseñe eso a través de su palabra a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a hacer esto. Ayúdanos a aprender de Cristo humildad y mansedumbre. Ayúdanos a aprender de tu palabra, poniéndola por obra, Dios. Líbranos de ser solamente oidores y no hacedores. Líbranos de hipocresía, Padre. Líbranos de un corazón insensible y duro. Enséñanos, Dios, a interesarnos por los que nos rodean y a derramar nuestras lágrimas por ellos. Y líbranos de estar pensando nada más en nosotros, porque esto es algo que hemos hecho muchas veces. Enséñanos a valorar, Padre, las almas de los que nos rodean, tanta gente que se perderá sin Cristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús.